con todo. Estaba, mirá lo que quiero mostrar. Segunda edición. Oh, sí, no tenés la primera. No tengo, pero vos sabés que yo creí que la tenía y tuve que comprar esta después porque me parece que la perdí en algún momento y tuve que comprar esta mucho tiempo después, pero Bueno, pero la no de tenés, tapa naranja, no- ¿verdad? claro, no tenés no, es una tapa color marrón, medio marrón, Marrón, sí, medio, sí. que tiene, digamos, una foto, cuando abrís las dos solapas, o sea, abrís todas las dos tapas, tapa contra tapa y solapas, es una foto antigua o un daguerrotipo, supongo, de las tropas del general Mitre, después de Pavón, esperando para cobrar la paga, La paga. Qué lo que llamaba la fantástico. paga. Así que ese fue la primera edición. Pero hay como 6 tapas diferentes, porque después cuando lo tomó Planeta, lo pasó por 3 sellos diferentes de Planeta. Así que hay, el que tiene la colección completa, yo no la tengo, pero el que tiene la colección completa es Pablo Bulcurf, Ah, mira, mira. que colecciona esas cosas. Sí, esta es segunda edición, estaba viendo. Fue la segunda de Belgrano. De Belgrano, Claro, exacto. pero después hubo como, qué sé yo, no sé, se publicaron 25.000 o 30.000 ejemplares de Planeta. Claro, qué fantástico. Minutos. Bueno, dirás, Maxi, Sí, 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 2 minutos. cuando... Le voy a pasar el host a Lucila Norri, que la estoy buscando porque me estoy volviendo loco con. Acá está, a ver. Hacer hospedador. Bueno, Lu, ya sos hospedadora, ¿eh? Sos la anfitriona. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar. La verdad que es un placer y un honor iniciar este segundo cuatrimestre, la cursada del taller de Estado, Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política, una conferencia magistral de Oscar Oslak, que la verdad que no amerita presentación porque todos lo conocemos, a Oscar. Y quiero empezar agradeciéndole en principio a él. Quiero empezar dándole la palabra a Elsa Allende Rosas, que es la directora de la carrera de Ciencia Política, que siempre nos apoyó desde un primer momento, con todas las actividades que hacemos desde el taller, desde la materia, incluso en el momento previo, antes de la existencia del mismo, yo contaba cómo fueron las discusiones del plan de estudio, la verdad que fue un proceso muy, pero muy, muy interesante. Pero antes de dar la palabra a Elsa, quiero agradecer, quiero agradecer en principio a Oscar Oblak, por dictarnos este webinar, esta videoconferencia, a la dirección de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, del colega Gonzalo Diegues, que está por aquí el profesor Demian González Kemelevsky, porque Gonzalo tiene un tema familiar y no pudo estar, y agradecerle también a los grupos de investigación de políticas de modernización del Estado, el cual yo dirijo, y a espacios políticos que estamos haciendo el streaming vía Facebook Live, porque, bueno, si en algún momento se colapsa el Zoom, tenemos el streaming directo por esa página y podemos acceder a la conferencia. Todo esto, por supuesto, va a quedar grabado y luego podremos ser utilizados para o fragmentos formativos o para la discusión de las políticas públicas. Así que primero le quiero dar la palabra a Elsa para que diga unas palabras y luego sí ya avanzaremos con Oscar. Bueno, muchas gracias, Maxi, por estas palabras introductorias. En primer lugar, gracias por organizar esto, por ser siempre tan movilizante, tan activo, tan creativo en facilitar
que los estudiantes, si bien estamos hablando del taller de Administración y Políticas Públicas, que es de final de carrera, pero que tengan esta posibilidad de poder hoy escuchar y participar de este webinar con el doctor Oscar Oslak, es verdaderamente un privilegio. Y es un privilegio para la carrera, Oscar, tenerte nuevamente aquí participando en la apertura de este taller, de este segundo cuatrimestre. Francamente, es verdaderamente un privilegio, porque Maxi no recortó, te conocemos, pero tener a uno de los autores, de referentes de la ciencia política argentina, referentes de los estudios del Estado, de la administración pública, incansable además, porque has estado evolucionando en tus intereses y adaptándote y permanentemente modernizándote en los enfoques. Hoy vas a hablar de gestión pública en la era exponencial, es decir, permanentemente actualizando y llevando a toda una corriente de discípulos, ¿no? Por decirlo así, del área. Es francamente un orgullo para nosotros, es un privilegio, un lujo que digo que nosotros tenemos a veces de poder contar con esta conferencia magistral tuya. Así que simplemente era esto, darte un enorme agradecimiento en nombre de la carrera y de los estudiantes, que estés hoy brindándonos tus conocimientos y bueno, y sabés que siempre sos bienvenido en nuestra carrera y en nuestra facultad. Y la verdad que es fantástico esto de poder, te leemos permanentemente también en los medios de comunicación, en tus artículos en los diarios, y saber que tenemos esta mente lúcida y como dije, ¿no? Un referente para todos nosotros es realmente muy valioso. Así que solamente quería decir esto, mi entrada era 2 minutitos para saludarte y agradecerte también, Maxi, y al resto de las cátedras y a Espacios Políticos y al grupo de investigación que siempre están promoviendo este tipo de actividades de excelencia, porque esto es lo que hace a la excelencia académica. Así que simplemente eso, y muchísimas, muchísimas gracias. Y me voy a quedar escuchando un rato esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maxi, gracias, Elsa. Después de tantos años, estaba recordando que fui profesor de Administración y Políticas Públicas durante 10 años aproximadamente. En los comienzos de la carrera, además, fui uno de los integrantes de la comisión que dio origen a la carrera de Ciencia Política, de manera que tener ahora la oportunidad de dirigirme a una camada de estudiantes 35 años después, francamente, es muy, muy emotivo por mi parte. Y voy a decepcionarlos un poco, tanto a vos como a Maxi, porque en realidad la idea no era que diera una conferencia magistral, ¿no? La palabra magistral me suena, digamos, a un limpiador. No pienso dar una conferencia magistral, así que si es lo que esperaban, realmente lo lamento profundamente. Voy a hablar, sí, sobre mi libro, el libro que acabo de publicar, El Estado en la Era Exponencial, y no lo voy a hacer tampoco siguiendo un guión demasiado prolijo, sino que, digamos, tomé algunas notas así rápidas para ver cuál puede ser una secuencia posible, ¿no? Y a ese, digamos, a ese guión elemental voy a tratar de adaptarme. Ahora, de todas maneras quisiera hacer alguna referencia, ¿no?, a lo que planteaba Elsa respecto a la vigencia. A la vigencia, porque es algo que quisiera de alguna manera también transmitir a los estudiantes que están haciendo este curso, ¿no? Creo que hay, no sé,
tal vez sería una clasificación demasiado genérica, demasiado elemental, ¿no? Hay investigadores que dedican su vida a un tema, ¿no? Y, y tratan de profundizarlo, especializarse en ese tema y son un referente indiscutible de ese tema, ¿no? Qué sé yo. Puedo mencionar a mi querido colega, amigo, a quien ustedes bien conocieron, Guillermo O'Donnell, ¿no? Guillermo, en realidad, prácticamente orientó todo su trabajo intelectual, todas sus investigaciones al tema del autoritarismo y la democracia, en sus distintas formas, ¿no? Primero tratando de caracterizarla, para eso inventó una categoría que por supuesto lo trascendió, el Estado burocrático autoritario, estudió luego las transiciones hacia la democracia, luego los procesos de fortalecimiento de la democracia, luego los peligros, digamos, de la pérdida de democracia, la consolidación, las características, pero digamos, ese fue fundamentalmente el tema alrededor del cual giró todo su trabajo, de muchos años. Yo de alguna forma tuve una trayectoria diferente porque creo que más que la mayoría de mis colegas, dediqué una parte importante de mi actividad profesional no solamente a la investigación, sino también a la consultoría. Y entonces tuve una inmersión real en la temática de la administración pública y pude recorrer a lo largo de los 50 años que estoy trabajando en este tema, ¿no? Analizando las distintas facetas de la administración pública y permanentemente sus cambios, sus áreas que son diferentes, sus paradigmas que van transformándose a través del tiempo, y esto me llevó a analizar las políticas públicas y me llevó a analizar los procesos burocráticos, pero también me llevó a analizar otras temáticas en la medida en que, por ejemplo, el análisis de las políticas públicas me permitió producir investigaciones sobre la reforma agraria chilena, por ejemplo, o sobre los estilos de gestión estatal durante el autoritarismo, y entonces estudié el derecho al espacio urbano de los pobres que fueron erradicados de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno militar. Es decir, y por lo tanto, digamos, mis temas fueron variando a lo largo del tiempo. También tuve oportunidad de recorrer muchos países latinoamericanos y muchos países también de Asia y de África, como consultor y como jefe de misión de proyectos de Naciones Unidas o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso me permitió analizar la realidad de los procesos de reforma del Estado en diferentes países. De manera que cuando yo repaso mi trayectoria como investigador, puedo notar de que tuve, digamos, la oportunidad de dedicarme a temas muy, pero muy diferentes, ¿no? Desde los procesos de planificación en América Latina, pasando por temas de sociología urbana, o, por ejemplo, temas más recientes como el del gobierno abierto o Estado abierto, categoría que acuñé, ¿no es cierto?, para, digamos, analizar los procesos de apertura, de transparencia, de participación y colaboración dentro del sector público, ¿no? Y tratando de ver de alguna manera cómo se fueron modificando los temas, cómo van surgiendo nuevas cuestiones y de qué forma podemos encararlos, ¿no es cierto? Tratando, por supuesto, de ir variando los enfoques, variando las metodologías de abordaje en función de la naturaleza, ¿no?, de los temas investigados en cada caso. Esto, digamos, un poco para marcar una diferencia importante, porque nunca conseguí verdaderamente profundizar
ninguno de los temas en los cuales trabajé durante mi vida académica, ¿no? Y, digamos, tengo una cierta curiosidad por atacarlos, analizarlos un tiempo y después dejarlos y abandonarlos. Estudié la formación del Estado argentino, digamos, un trabajo histórico que luego abandoné, ¿no? Y entonces muchos creen que soy un historiador, y de pronto si estudio los procesos de erradicación de los pobres de la ciudad, creen que soy un urbanista, por ejemplo, o un sociólogo urbano, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, y ahora parecería que me estoy convirtiendo en un especialista en tecnologías de la era exponencial. Así que después de este prolegómeno, ¿no? Que es también en cierta forma una invitación a los estudiantes a que mantengan la mente abierta, inquieta, ¿no? Para investigar nuevos temas, nuevas cuestiones que van apareciendo, ¿no? De manera de estar actualizados y de alguna forma abriendo nuevas áreas, nuevos campos de pensamiento y de trabajo. Así que, bueno, con estas palabras de introducción, me voy a meter a conversar un poco sobre mi último libro, ¿no? Primero, algunas aclaraciones respecto del título, ¿no? Por supuesto, del Estado sabemos de qué estamos hablando, porque efectivamente me estoy dirigiendo a estudiantes que tienen a este sustantivo Estado como tema central del taller que están iniciando. En la era exponencial no es tan claro, ¿no? Y la era exponencial está relacionada con lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial. Y como estamos numerando revoluciones industriales, y estas revoluciones industriales están teniendo lugar y van a seguir teniendo lugar cada vez más rápido, es muy probable que en el futuro una misma generación pueda terminar numerando más de una. Digamos, la primera revolución industrial, pero antes de la revolución industrial voy a hablar primero de las tecnologías, ¿no? Porque el ser humano domina tecnologías desde la invención de la rueda, desde el manejo del fuego, ¿no? Y a lo largo de la historia, la invención y el desarrollo tecnológico permitió justamente mejorar las posibilidades de desarrollo de la humanidad. La invención del estribo, por ejemplo, fue una manera de modificar la cultura de la guerra, en la medida que el jinete podía, digamos, montar un caballo y tener armas que, digamos, requerían, por lo tanto, ajustarse a la grupa del caballo, ¿no? y manejar las armas. Parece mentira, pero es un invento de la Edad Media, ¿no? Y ese invento cambió la cultura de la guerra, como digo. Pero la primera revolución industrial se asocia con la invención del vapor, como todos sabemos, ¿no? Eso tiene lugar hacia fines del siglo XVIII, con el auge del maquinismo en Europa, en Inglaterra y otros países que empiezan el proceso de industrialización. Y la era del vapor dura como 100 años aproximadamente. Por supuesto, el cambio tecnológico determinó que quienes se veían afectados por ese cambio tecnológico se rebelaran contra el maquinismo, por ejemplo, y los luditas, que hace referencia al señor Ludit, que fue alguien medio desconocido, no se sabe exactamente qué obrero industrial fue, pero encabezó en cierto modo una revuelta que llevó a la destrucción de las máquinas en un taller industrial, ¿no es cierto? Y quedó asociado para siempre con aquellos que se rebelaban contra el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, luditas terminan siendo aquellos que, afectados por esos desarrollos tecnológicos, destruyen, ¿no? Destruyen aquellos elementos de cambio que pueden estar afectando su actividad, sus intereses, etc., ¿no?
Pasaron 100 años hasta que, aproximadamente, ¿no es cierto?, hasta que la segunda revolución industrial llegó con la era de la electricidad, o sea, la era del vapor fue sucedida por la era de la electricidad, que empieza a producirse hacia mediados del siglo XIX. Pasan aproximadamente otros 100 años, un siglo más, hasta que podemos llegar a la era digital, que se corresponde con la tercera revolución industrial. Pero desde la era digital y la invención de las computadoras y el desarrollo de las computadoras, que ocurre en el último tercio del siglo XX, hasta los primeros años de este siglo, no transcurre demasiado tiempo, 2 o 3 décadas, hasta que lo sucede una cuarta revolución, la revolución de la era exponencial. La revolución de la era exponencial, y tengo que aclarar un poco el término, está asociada con una conocida ley, la ley de Gordon Moore, una ley que dice que, y lo tengo que leer esto porque muy bien no sé de qué se trata, pero dice que el número de transistores en un circuito cerrado se duplica cada 2 años, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando uno mira la curva, se van modificando la naturaleza de esos transistores, y no es un proceso indefinido, sino que llegado a un cierto punto en el desarrollo tecnológico, se pasa, digamos, a una categoría diferente de transistores, ya no, digamos, utilizando la misma tecnología básica, sino que hay un salto cualitativo importante y todavía no sabemos muy bien cuáles serán los del futuro. Pero ese proceso que se da en los transistores se extiende también a una serie de otros campos del desarrollo tecnológico que comienza a producirse justamente a partir de la invención de la computadora y la digitalización, ¿no? Es decir, tenemos el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la minería de datos, la inteligencia artificial, el Big Data, los algoritmos, ¿no? Y cuando comienzan a producirse algunas combinaciones entre estas tecnologías que son básicamente de la información, con la mecánica, con la biología, etcétera, etcétera, empiezan a producirse otros tipos de tecnologías, ¿no? Como las impresiones 3D, voy a mencionar algunas, o por lo menos las principales, ¿no? Impresiones 3D, criptomonedas, el blockchain, todos los procesos de automatización que implica, digamos, la invención de vehículos autónomos, camiones o automóviles, o drones, ¿no es cierto? El Internet de las cosas, y todo esto conduciendo a procesos cada vez más integrados como los de, por ejemplo, ciudades inteligentes, que es otro Smart Cities, que es, digamos, una novedad de los últimos 10 años. Y la característica común que tienen estas nuevas tecnologías es que también son exponenciales. Y cuando digo que son exponenciales, significa que tienen un proceso de desarrollo tal que ya no es, como en las revoluciones industriales anteriores, un proceso aritmético, sino un proceso geométrico. Es decir, que las tecnologías crecen a un ritmo tal que superan incluso nuestra capacidad de adaptación a las innovaciones que se producen, tanto en la economía, en el mundo del trabajo, se producen en la vida cotidiana, en el tratamiento de la salud, y en muchísimos otros campos, y por lo tanto afectan el funcionamiento de las sociedades, afectan la posibilidad de que el ser humano tenga justamente esa capacidad de adaptación al ritmo impuesto por estos desarrollos. Y esto, por supuesto, genera para el Estado una enorme responsabilidad, porque
el Estado es comprador, el Estado es promotor, el Estado es inversor, el Estado es regulador, el Estado es sobre todo prestador de servicios, ¿no? Y muchos de estos servicios requieren la incorporación de estas nuevas tecnologías y por lo tanto requieren que el Estado adquiera la capacidad institucional para efectivamente el manejo de estas tecnologías en los distintos roles que el Estado tiene que asumir frente a este cambio tecnológico. Y eso es lo que me llevó principalmente a escribir este libro, ¿no? Porque me doy cuenta que existe una brecha muy importante entre la discusión que está teniendo lugar en el mundo más desarrollado con relación a estas tecnologías y las que se producen en los países que eufemísticamente se denominan emergentes y que bien podríamos llamar, por lo menos en este aspecto, subdesarrollados. Subdesarrollados en el sentido de que no estamos teniendo una discusión seria ni en los gobiernos, ni en la academia, acerca de la magnitud de los cambios que se vienen, de los cambios que ya están aquí, que están a la vuelta del almanaque, ¿no? Y que van a producir transformaciones fundamentales en la sociedad. Y nos va a encontrar, digamos, faltos de suficientes capacidades como para enfrentarlos. ¿Para enfrentarlos en qué sentido? Para enfrentarlos en primer lugar, por supuesto, para aprovechar la naturaleza de estas innovaciones en todos aquellos aspectos que nos favorecen como sociedad, como comunidad, ¿no? Y que por supuesto pueden ser colocados al servicio del ser humano. Pero por otro lado, muchas de estas innovaciones enfrentan el problema, primero, de que son promovidas por enormes empresas que hoy manejan en prácticamente todas las ramas, pero sobre todo aquellas vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación, afectan muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana y por lo tanto no necesariamente responden al interés general, al bien común de la sociedad y requieren por parte del Estado formas de intervención respecto de las cuales el Estado, según creo yo, no está debidamente capacitado para intervenir justamente en esos distintos roles que acabo de señalar, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de todo esto. Lo hemos estado experimentando incluso en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde hemos visto este Jano Bifronte, este Dios con dos rostros, ¿no? Un rostro amable, ¿no? Que se manifestó a través de las posibilidades enormes que nos ha dado la tecnología para superar algunos de los problemas que de otro modo no hubiéramos podido enfrentar, como incluso esta charla que estoy dando en estos momentos, que sin el auxilio de alguna de estas tecnologías hubiera sido imposible que yo les esté hablando en este momento, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que los gobiernos en todo el mundo han tenido la posibilidad de una actuación frente a la pandemia, por ejemplo, a través de la conversión del gobierno en una plataforma, ¿no? La conversión del gobierno en plataforma significa pasar del viejo modelo, ya podemos decir viejo modelo, en que un ciudadano coloca en una especie de máquina expendedora, coloca una moneda, o sea, sus impuestos, y obtiene un servicio, obtiene una botella, obtiene una golosina. En cambio, digamos, en este momento el Estado, al servir como plataforma, de la misma manera como puede ser una plataforma Uber o Airbnb, digamos, como el hotel más grande del mundo que no tiene ni siquiera un solo hotel, ¿no? O Uber que no tiene un solo automóvil y sin embargo es
mayor empresa de alquiler de automóviles del mundo, ¿no? El Estado también se convierte en una plataforma en la medida en que puede interactuar con el ciudadano y entregarle una serie de servicios, ¿no? Como los que posibilitó, por ejemplo, la atención de las familias más vulnerables durante la pandemia, ¿no? O digamos, poder atender a empresas en dificultad, a los cuales debieron atender pagando los sueldos de sus empleados, ¿verdad? Y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido mínimamente el tipo de desarrollo tecnológico requerido justamente por estas tecnologías de la información y la comunicación. Pero también al mismo tiempo hemos visto que la tecnología pudo ser puesta al servicio de otras prestaciones durante la pandemia. No lo hemos visto tanto aquí en la Argentina, ¿no? Pero por ejemplo, en lo que se refiere a las impresiones 3D, las impresiones 3D en algunos lugares del mundo sirvieron, bueno, acá creo que también, y lo hicieron algunos privados, para producir hisopos o mascarillas, o incluso para construir las salas de confinamiento de los 2 hospitales que China construyó en apenas 10 días, ¿no? O sea, en esos hospitales que en 10 días construyó China, se construyeron también, simplemente utilizando las técnicas, o la técnica de la impresión 3D en tercera dimensión, salas de confinamiento. Todas las salas de confinamiento, ¿no? Ahí pueden entrar en internet y pueden ver una especie de convoy, ¿no? Que va llevando las distintas salas hacia los hospitales, fueron impresas en 10 días. Hoy en día se puede imprimir una casa en 10 días, una casa completa con todas las cañerías, por ejemplo, ¿no? Yo sé que es posible que les cuente algunas novedades, aquellos que no están totalmente al tanto, pero hay una cierta fascinación, que es la que tuve yo cuando empecé a meterme en este tema y a descubrir las cosas que están ocurriendo en materia tecnológica. Por ejemplo, descubrir que las impresiones 3D se utilizan en la estación espacial que tiene los Estados Unidos, donde a los efectos de evitar el estoqueado de los repuestos, esos repuestos son impresos en esa estación espacial a través de máquinas impresoras 3D, ¿no? Hoy en día se puede imprimir lo que sea, una casa, se puede imprimir alimentos, se puede imprimir zapatos, ¿no? De manera que todo esto, digo, dicho sea de paso, uno dice, bueno, ¿y qué problema tiene, ¿no? Frente al Estado? Bueno, por ejemplo, de que el productor y el inventor y el usuario pueden terminar, digamos, enfrentados porque los derechos de autor pueden ser desconocidos y entonces el Estado tiene que entrar a regular el mercado de las impresiones 3D. Digo, para mencionar solamente un pequeño tema que no es, digamos, el más importante de todos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la robótica, ¿no? Que no mencioné hasta ahora, pero la robótica es uno de los desarrollos más importantes que se ha producido por esta integración, por esta conjunción tecnológica que hemos estado viendo en los últimos años. Hoy en día los robots pueden tomar la forma de una aspiradora y de hecho ustedes las pueden encontrar en el mercado donde colocan el robot y le limpia tranquilamente la casa, hasta la de un robot sexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay hoy en día ya en varios países del mundo, Estados Unidos tiene varios, prostíbulos, ¿no? De robots sexuales. Y se han hecho encuestas en los Estados Unidos, por ejemplo, para determinar si la población o una parte de la población o los encuestados, digamos, estarían dispuestos a tener relaciones sexuales con un robot sexual. Hay, por supuesto, femeninos y masculinos. Y no estoy hablando de muñecas inflables, estoy hablando de un robot que habla, camina y, por supuesto, según la programación,
que tiene el robot puede tener diferentes funciones, desde ser utilizado efectivamente en el plano sexual como servir el té a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, muy bien, ¿cuál es el problema de que alguien en la intimidad de su casa decida tener un robot sexual? No, ese no es el único problema, ¿no? Porque entonces, digamos, esto convierte a la mujer en un objeto, por ejemplo, ¿no? Si efectivamente el mercado se vuelca hacia los robots sexuales femeninos. Pero al mismo tiempo podría dar lugar, y de hecho ha dado lugar, a que se construyan robots niños, ¿no? Para pedófilos. Y entonces Corea del Sur produce robots niños, Hong Kong produce robots niños, China produce robots niños, y entonces ya las aduanas de varios países han impedido la importación de ese tipo de robots, y la discusión es una discusión ética, ¿no? Y al mismo tiempo es una discusión acerca de hasta qué punto un gobierno puede inmiscuirse en este tipo de temas, o hasta qué punto tiene que regular ese tipo de mercado. Han habido ya protestas de trabajadoras sexuales de carne y hueso que frente a la competencia han entrado en huelga, ¿no? Alguno puede sonreírse frente a esta situación, ¿no? Pero da lugar a este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Hablemos de robots, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Existen proyecciones serias, prácticamente todas las grandes consultoras como digamos, Pricewaterhouse o Arthur Andersen, o digamos, las principales que dominan el mercado, han estudiado a fondo el impacto que la robotización va a tener sobre el mundo del trabajo, por ejemplo. Se calcula que hacia el año 2025, mañana, digamos, en 5 años más, la mitad de las tareas desarrolladas en todos los puestos de trabajo pueden llegar a ser automatizadas o robotizadas. Esto puede producir un impacto realmente significativo sobre el mundo del trabajo. Piensen ustedes, por ejemplo, que Corea del Sur tiene en este momento más o menos unos 700 robots o trabajadores robots por cada 10.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de un 7% de la fuerza de trabajo. Pero están creciendo al 4 o 5% anual, cuando en realidad los trabajadores de carne y hueso se incorporan al mundo del trabajo en una proporción que no supera el 1%, por ejemplo, anual. Si es que lo supera, o tal vez se esté reduciendo justamente a raíz de la robotización. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que el Estado va a tener que intervenir en algún momento, aunque sea solo para resolver el costo que significa no tener aportantes al sistema impositivo, en la medida que todos los trabajadores humanos pagan impuestos a las ganancias o pagan IVA en la medida que consumen, y bueno, los robots ni consumen ni pagan ganancias. Por lo tanto, se ha planteado, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, y lo ha planteado Bill Gates, ¿no? Nada menos, en la Unión Europea, la institución de un impuesto a los robots que fue rechazado. Y fue rechazado por el hecho de que se consideraba que iba a disuadir la innovación tecnológica cuando no se conoce debidamente en qué medida puede, digamos, llegar a generalizarse el uso de robots, y como que era demasiado temprano para ver los efectos que esto podría producir. Ya algunas ciudades en Estados Unidos, como San Francisco, quieren instituir un impuesto al robot. De hecho, Corea del Sur ha suprimido una serie de deducciones que había en el sistema impositivo para quienes inviertan en robots, de manera de que les represente un costo y por lo tanto un ingreso adicional al erario público, ¿no? Y estoy mencionando uno de los temas, ¿no?
Luego habrá que pensar, por ejemplo, en cuáles son los puestos de trabajo que van a ser afectados, por ejemplo, por la robotización. Por ejemplo, se calcula que en no más de 10 años, muchísimos de los puestos de trabajo, ya no solamente tareas de los puestos, sino los puestos de trabajo mismos, van a verse profundamente afectados. Esto ya ocurrió, por supuesto, en el pasado, con revoluciones industriales previas, ¿no es cierto? Ya no existe el guarda de tranvía, por ejemplo, ¿no? No existe una cantidad, digo, se me ocurre como tantos otros, ¿no? Que han desaparecido, justamente, pero lo que ocurría con las revoluciones industriales anteriores era que siempre el proceso de innovación, como lo diría Schumpeter, es un proceso de destrucción creativa, porque efectivamente se destruían puestos de trabajo, pero se creaban otros nuevos. Y algo de eso va a seguir ocurriendo, sin duda, ¿no? Porque se van a seguir creando puestos nuevos. Por ejemplo, hay hoy en día en la mayoría de los gobiernos de los países avanzados existe un oficial principal en materia de ciberseguridad, ¿no? Y casi todas las grandes empresas tienen un responsable de ciberseguridad y los gobiernos están incorporando ese tipo de puestos de trabajo a sus plantas porque efectivamente la posibilidad de ciberataque aumenta justamente con el propio proceso de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero también habrá que pensar hasta qué punto este proceso de destrucción creativa efectivamente nos va a condenar a una parte importante de la fuerza de trabajo a la desocupación. Y ese fenómeno ya se está advirtiendo, por ejemplo, en algunas profesiones, ¿no? Hoy en día, un desarrollo tecnológico como el que ha hecho la IBM con su robot Watson, ¿no? Permite que ese robot Watson, ¿no? Pueda producir un informe jurídico con una precisión muy superior a la de un abogado de carne y hueso. Se calcula que Watson produce un informe jurídico, digamos, en una escala de 1 a 100, con una precisión de 91, 92, frente a 78, digamos, pónganle, digamos, más o menos los números que recuerdo, ¿no? Que correspondería a un abogado de carne y hueso. El inspector de impuestos, digamos, el supervisor, quien trabaja para la FIP o para organismos como ese, va a desaparecer, porque hoy en día, digamos, con la inteligencia artificial, se puede mucho más rápidamente identificar a los evasores tributarios que con personas que vayan, digamos, con el portafolio a visitar al contribuyente. Ya eso va a ir desapareciendo poco a poco. Y entonces, claro, nosotros tenemos en este momento, como lo planteé en un artículo hace una semana atrás en La Nación, tenemos 55 universidades nacionales que siguen volcando al mercado abogados y contadores, ¿no? Que van a ver crecientemente limitado su campo de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces el Estado en este caso, en su faz como responsable de universidades, ¿no? Tiene que tomar en cuenta estos desarrollos tecnológicos para ver cuál es el impacto futuro sobre el mundo del trabajo? ¿O qué otras políticas van a ser adoptadas o van a tener que ser adoptadas justamente a raíz de la robotización? Por ejemplo, reducir la jornada de trabajo, aumentar la cantidad de días de vacaciones, tener una especie de, tener una renta básica universal para todo el mundo. Seguramente van a haber cambios en la valorización social de ciertas actividades, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se está considerando que una nurse, una enfermera, va a tener, digamos, más valor tal vez que un médico, porque, digamos, la posibilidad que da hoy justamente el avance tecnológico para la detección de enfermedades
bueno, va a dar lugar a que muy pronto, así como uno va a un cajero automático a sacar dinero, irá a una especie de cajero automático, ¿no? Que le pinchen un dedo, le obtengan una gota de sangre y saque, digamos, un valecito, ¿no? Donde le indica cuál es su estado de salud. Yo tengo en la introducción de mi libro, justamente empieza provocativamente, porque esa introducción dice que es el 1 de enero de 2050, que es un día sábado, y cuenta la vida porque por supuesto me preocupé de averiguar qué día de la semana caía, y entonces el 1 de enero de 2050, para todos ustedes, yo no lo voy a ver, pero para la mayoría de los que me están viendo en este momento, acuérdense ese día, ¿no? Y ver cuántas de las, cuántos de los pronósticos que hago en esa introducción se habrán cumplido o no, ¿no? Pero ese día hay un ejecutivo que se levanta a la mañana, ¿no? Y se toma una píldora que tiene todos los nutrientes que necesita, y extraña realmente los desayunos de su primera juventud o de su infancia, cuando se podía tomar un café con leche con medialunas, ¿no? Pero, digamos, crecientemente terminaremos comiendo o tomando píldoras, ¿no? Que van a tener todas las necesidades nutricionales que requerimos, y va a tener un chip incorporado a su organismo que le va a permitir saber automáticamente cuál es su estado de salud, y por lo tanto va a poder estar en contacto, así como hoy en día podemos estar en contacto con alarmas frente a delincuentes, con su médico o su sistema de salud, para decir en cada momento cuál es su temperatura, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va a desplazar en algún dron hasta el lugar de trabajo, o en una patineta voladora, como ya existe hoy en día. Ya existe la patineta voladora, pueden entrar ustedes a internet, googlearlo, y van a ver al señor Frankie Zapata, que es un francés, que ha desarrollado una patineta voladora que va a ser ya utilizada en los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas francesas, por ejemplo, ¿no? Y es un señor que además se tomará un Uber para ir al club con su esposa, ¿no? Y no tendrá que conducir un vehículo, ¿no? Y ya sus hijos no tienen carnet de conductor, porque no va a hacer falta, porque todo el tránsito va a estar totalmente automatizado, y los automóviles, que también van a ser robots, van a estar vinculados a Internet en la propia calle, se van a alimentar de energías nuevas, energías renovables, ¿verdad? Directamente desde la calle, ¿no? No van a tener que cargar ni en una estación de servicio, ni en un aparato como los que hoy en día se usan para los autos eléctricos, ¿no? Y además, bueno, y cuenta una cantidad de cosas increíbles, donde se irá de vacaciones a la Luna, por ejemplo, ¿no? Después que yo terminé el libro, Elon Musk mandó su cohete a la estación espacial, ¿no? Y Elon Musk tiene un programa de desarrollo de vuelos espaciales, ya cuesta aproximadamente $1 millón ir a la estación espacial de la Luna, ¿no? Pero va a llevar turistas, ya no astronautas, va a llevar turistas, y probablemente desde la estación espacial a la Luna, donde ya hemos llegado, la humanidad ya llegó, digamos, con sus astronautas, será una cosa mucho más común, ¿no? Y tendrá, digamos, un mameluco especial que va a aumentar su fuerza, y bueno, todo esto son desarrollos que me preocupé de analizar. Hay un futurólogo que ha hecho 17 predicciones hace unos 4 años atrás, y entonces hice un seguimiento de cada una de esas predicciones, buscando en internet qué pasó con cada una de ellas,
Él tiene un récord de 85% de aciertos en todas sus predicciones anteriores, y puedo asegurarles que está, digamos, dando en el clavo con cada una de ellas. Es decir, todas están, o la gran mayoría de ellas están cumpliendo, algunas de ellas a un ritmo mucho más rápido de lo que él mismo había previsto, ¿no? Lo cual de alguna manera ratifica justamente el carácter exponencial que tienen estas tecnologías. Los automóviles, para tomar, digamos, para seguir con el ejemplo de los automóviles y los drones, ya tenemos drones hoy en día que hacen entregas de pequeños paquetes, ¿no? Amazon, por ejemplo, tiene en Inglaterra algo así como 32 o 33 depósitos, son enormes depósitos. Hablé justamente hace algún tiempo atrás con alguien a quien conocí circunstancialmente que trabaja en Amazon en Londres, y le pregunté cómo era su experiencia de trabajo con los robots. Me dijo que ya 25 de los depósitos de Amazon están totalmente automatizados, y algunos tienen, digamos, trabajo humano y trabajo con robots, ¿no? Bueno, los robots recorren todo el establecimiento, van buscando los artículos que compramos, como lo hacemos a través de Mercado Abierto. Bueno, con Amazon es lo mismo, ¿no? Buscan los artículos, los ponen en cajas, y los embalan y los envían, ¿no? Y los envían en drones, por ejemplo, ¿no? Que se están generalizando. Hay camiones que ya no tienen chofer, que hacen reparto de cerveza, por ejemplo, en algunas localidades en los Estados Unidos. Un montón de países ya han previsto, no sé la pandemia hasta qué punto va a demorar tal vez la entrada de estos vehículos al mercado, pero se está previendo que ya Rusia lo había previsto para este año, obviamente no va a ocurrir, pero a partir del año que viene o dentro de 2 años ya vamos a tener vehículos autónomos circulando. Y el mayor riesgo que va a haber para el tránsito va a ser justamente un conductor humano, ¿no? Porque eventualmente todos los vehículos autónomos van a tener que ser todos autónomos, ¿no? Y ningún conductor humano, no sabemos cómo va a ser esa transición, pero ahí de nuevo tenemos al Estado que va a tener que intervenir para regular cómo va a ser ese mercado. Además, se van a producir transformaciones enormes en las ciudades. Piensen ustedes que con vehículos autónomos ya no van a ser necesarios ni los semáforos, ni los parquímetros, ¿no? ni los estacionamientos. Se van a reconvertir los garajes de las casas, porque prácticamente nadie o muy pocos van a tener un automóvil, porque no van a ser necesarios. Porque simplemente uno llamará a una empresa que le va a proveer el automóvil uno entrará, le indicará verbalmente a dónde va, ¿no? Y por supuesto todo el sistema de inteligencia artificial y los algoritmos van a permitir que el automóvil lo lleve a donde sea, y se irá luego a algún subterráneo donde quedará hasta, o irá a buscar otro pasajero, ¿no? ¿Cómo se organizará todo eso? Todavía no está del todo determinado, pero ya han habido millones de pruebas con estos automóviles. Hay 10 o 12 empresas que están, digamos, compitiendo con las tradicionales, con Ford, Chevrolet, está Tesla, está Uber, que van a ser en el futuro productoras de automóviles, ¿no? Están con avances muy importantes hechos en la parte tecnológica. ¿Cuánto tiempo demorará hasta que esto esté en circulación? No lo sabemos. Y por supuesto el cielo va a estar surcado por los drones. Se está ensayando, por ejemplo, la construcción de drones que pueden llevar hasta 60 toneladas de peso. Ya no estamos llevando paquetes de Amazon, ¿no? De 50 o 200 gramos, ¿no? Estamos hablando de algo pesado, con lo cual todo el tráfico aéreo tendrá que ser regulado, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en las criptomonedas y en el blockchain, ¿no? Que ahora durante la pandemia sirvió, por ejemplo, para
para la trazabilidad de alimentos, de medicamentos, incluso para llevar a cabo colectas para los damnificados o las víctimas de la pandemia. Para todo eso sirve el blockchain, por ejemplo, que es una tecnología novedosa y fantástica, y las criptomonedas, ¿no? Que se está discutiendo a nivel de los países, ¿no? De los bancos centrales de los países, hasta qué punto, por ejemplo, las reservas internacionales van a ser en el futuro reservas en moneda virtual, en criptomonedas. Todavía no, yo no alcanzo a entender la naturaleza, ¿no? Porque no es mi tarea, ¿no? Mi tarea es simplemente ocuparme de qué tiene que hacer el Estado frente a las criptomonedas, hasta qué punto tiene que regularlas, hasta qué punto tiene que adoptarlas, promoverlas, disuadir, ¿no? El uso. El blockchain, por ejemplo, en Alemania hace poco se ha descubierto que puede ser utilizado por organizaciones terroristas. O sea, puede ser puesto al servicio de cualquier tipo de objetivo, la tecnología. Todo depende del uso de quien esté utilizando esa tecnología. Hay problemas que desde el punto de vista justamente de estos desarrollos, el Estado va a tener que preocuparse. Por ejemplo, convertir, y esto lo hemos visto también durante la cuarentena y durante la pandemia, convertir a Internet en un sistema público global. Internet no es todavía un sistema público global. Tenemos grandes disparidades en el uso, en la velocidad de Internet. Acaba de ser publicada, por ejemplo, por parte del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, el estudio que se ha hecho acerca del teletrabajo, ¿no? Acabo de leer hace un par de horas atrás algunas de las conclusiones de ese trabajo producido por el INAP, y puede observarse, por ejemplo, de que si bien para mucha gente el teletrabajo fue una solución para poder mantener el Estado abierto, o sea, el gobierno seguir abierto y prestando servicios, ¿no? Para mucha gente ha significado grandes dificultades, sea por el equipamiento informático, sea por la velocidad, por el ancho de banda utilizado, por la velocidad, por lo tanto, de Internet, etcétera, etcétera. Yo hace un rato tuve algún problema de Internet y tenía temor de que no pudiera, por ejemplo, entrar a esta conversación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hemos visto esto recientemente con la decisión del gobierno argentino, del gobierno nacional, de entrar en el mercado, de regular el uso de las plataformas informáticas, ¿no es cierto? Y me parece que que efectivamente es un área en el cual el Estado tiene que intervenir, ¿no? Pero habrá que ver en qué medida esa intervención implica o no, por ejemplo, modificar las reglas de juego que se habían establecido con las grandes compañías que manejan este mercado, en qué medida va a disuadir digamos, la inversión por parte de estas empresas, yo no lo sé, ¿no? Pero digo, todo esto efectivamente afecta, por ejemplo, las posibilidades de convertir a Internet en un sistema público global. Existe el problema de la ciberseguridad, los ciberataques. Imaginen ustedes un sistema de transporte que esté totalmente automatizado, ¿no? Un ataque cibernético, un ataque de ciberdelincuentes puede desbaratar totalmente el tránsito de la ciudad, ¿no? Pues ya no sería, digamos, entrar en la computadora de alguien y robarle los datos. Estamos hablando de un colapso total del sistema informático de una ciudad, por ejemplo. Y de hecho han habido este tipo de ataques en el pasado, se están generalizando cada vez más, y yo observo a través de la prensa, de las noticias que leo casi a diario, de que hay un problema que cada vez se está extendiendo más en esta materia. O un tercer problema, como puede ser el de lo que en inglés se llama los legacy systems. Los legacy systems vienen a ser, no tengo una traducción
o sea, legados informáticos del pasado. Hardware que fue concebido para otros usos, que todavía desarrollan sistemas en COBOL, por ejemplo, un lenguaje que está prácticamente perimido, y que sin embargo sigue existiendo en muchos organismos del Estado. Bueno, ¿hasta qué punto el Estado hace una inversión masiva en el reemplazo de todo el parque de hardware que posee dentro de la administración pública, ¿no? Y que solamente con esos equipos renovados va a estar en condiciones de utilizar, por ejemplo, Big Data o inteligencia artificial? Es decir, solamente se puede programar con estos nuevos lenguajes, con estas nuevas posibilidades que produce o que permite la informática, ¿no? Bueno, Internet de las cosas, ¿no? Internet de las cosas es otro desarrollo tecnológico que está revolucionando todo, ¿no? Donde ya no es que nosotros interactuamos entre las personas o entre las personas y las cosas, sino que las cosas van a interactuar entre sí, además. Y va a haber algo así como 26.000 millones de dispositivos que van a estar integrados a Internet de las cosas, donde vamos a poder saber, por ejemplo, cuándo se va a extinguir una lámpara, ¿no? Y la vamos a cambiar antes de que se extinga, ¿no? Que deje de funcionar, o prácticamente cualquier elemento que querramos saber. O, por ejemplo, cuáles son las zonas de la ciudad que están expuestas a mayor, es decir, mapas del delito, mayor número de contingencias por parte de delincuentes, ¿no? Y eso, digamos, va a estar vinculado a las cámaras que ya existen, por supuesto, en todas las ciudades, pero a través de Internet de las cosas va a dar, en el acto online, va a permitir saber cuáles son las zonas que están más expuestas en cada momento en la ciudad, ¿no? Y por lo tanto va a tener que ser un servicio que los gobiernos van a tener que incorporar, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decirles? Puedo decirles que a mí lo que me preocupa, y esto para ir redondeando, porque ya he estado hablando como casi una hora, ¿no? Y se suponía que esto era el tiempo más o menos previsto, ¿verdad, Maxi? Sí, hay dos o tres preguntas, después si tenés rápido un poquito de... Sí, claro. Creo que, por un lado, si lo dejamos librado a las empresas, bueno, las empresas están guiadas exclusivamente por el propósito de lucro y por lo tanto creo que es un deber del Estado no dejarlo librado a esa dinámica propia, ¿no? A intervenir justamente sea para promover o disuadir o regular estos desarrollos tecnológicos. No tenemos, creo yo, en nuestros países ni la capacidad ni la preocupación todavía respecto de esta problemática. En segundo lugar, me preocupa el hecho de que esta es una nueva forma de dependencia la que se está produciendo. Hace 40, 50 años atrás hablamos de la dependencia refiriéndonos a los sistemas económicos, ¿no? Al capitalismo. Y este capitalismo, digamos, es un capitalismo de la información, de esta era de la información, es otra cosa, es otro fenómeno, es un fenómeno donde, por lo menos en los países del primer mundo, se está discutiendo y se están adoptando decisiones y se están adoptando regulaciones, por ejemplo, en la Unión Europea respecto de muchos de estos temas. Ya hay protocolos, hay guías, hay normas que están rigiendo en la comunidad y nosotros no nos hemos enterado, creo, todavía. Y por lo tanto me preocupa la brecha tecnológica que se va a producir cada vez más respecto de los países más avanzados en materia de estos desarrollos. Y en tercer lugar, me preocupan todos los aspectos éticos y culturales, ¿no? Y los impactos en el mundo del trabajo que van a producir inevitablemente, ¿no? Estos desarrollos y qué capacidad vamos a tener para adaptarnos, ¿no? Así que, bueno, creo que con esto más o menos termino redondeando una presentación sobre los aspectos más salientes que planteo en mi libro.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias a todas y a todos. Si te parece, Oscar, tengo 3 o 4 preguntitas. Algunas creo que ya las estuviste abordando en la presentación. Pero bueno, si te parece, para no usar tampoco tanto del tiempo, son unas preguntas que darían para todo un seminario, pero que eventualmente, si puedes dar algunas definiciones o respuestas cortas. Si podés decírmela de a uno, la voy respondiendo rápidamente. Perfecto. Dale. Tengo una pregunta que hizo Malena, que es, ¿cuál es el rol que podría cumplir el Estado frente a los sectores de la sociedad que quedan fuera del mercado laboral debido a la aplicación de las nuevas tecnologías? Bueno, mi libro lo pueden ingresar poniendo mi apellido y el Estado en la era exponencial. Entran al capítulo referido al mundo del trabajo y van a encontrar allí más o menos unas 15 políticas diferentes, ¿no?, que el Estado puede o tendrá que considerar y eventualmente adoptar, ¿no? Sobre todo para hacer frente a la desocupación tecnológica que inevitablemente se va a producir. Digo, para ahorrar un poco, porque es fácil, estás a un clic, Malena, digamos, de acceder al libro y vas directamente a ese capítulo y ahí vas a tener una respuesta mucho más detallada que la que yo tendría que dar con una inversión de tiempo mucho mayor. Sí, de hecho les compartí el libro, Oscar, mientras vos hablabas, les compartí en el chat, les compartí el libro del PDF para que se lo puedan bajar. Hay una pregunta de Demian que hace que él te consulta. ¿Qué cambios ves en términos tecnológicos, regulatorios y de gestión de las capacidades estatales frente a esta crisis que nos toca ahora con el COVID en la Argentina específicamente? Bueno, yo creo que hemos visto prácticamente colapsar la capacidad regulatoria del Estado, francamente. Yo creo que los desarrollos tecnológicos no solamente van a requerir fortalecer esa capacidad de regulación, sino que van a requerir cambiar incluso la manera en que se regula, ¿no? El problema que tienen las tecnologías de esta era exponencial es que ni siquiera se conocen todos los, digamos, se conoce la caja negra de esa tecnología, para utilizar una imagen. ¿Qué quiero decir con la caja negra de la tecnología? Por ejemplo, se está reclamando en el primer mundo conocer cuál es, no puede haber, digamos, ningún aspecto tecnológico que no sea revelado, ¿no? Por ejemplo, en materia de algoritmos, ¿no? Hoy en día los algoritmos permiten, por ejemplo, que si tenemos que hacer una selección de personal o elegir entre candidatos a un premio o lo que fuere, ¿no?, vos le metés entrenás un algoritmo, ¿no?, y rápidamente te saca un ranking o te saca, ¿no? Y se están cometiendo toda clase de atropellos y toda clase de desconocimiento, por ejemplo, de circunstancias que podrían haber modificado esa selección, ¿no? Y por supuesto, hay enormes, uno lo puede leer perfectamente entrando a internet y buscando justamente los usos maliciosos de los algoritmos, ¿no? La enorme cantidad de problemas que esto ha dado lugar, ¿no? Y entonces, pero no es fácil, ¿no?, regular un algoritmo. Y no es fácil fijar a las empresas que las desarrollan o a los desarrolladores de los algoritmos, ¿no?, condiciones que deberían ser respetadas en todos los casos para que efectivamente esa tecnología sea debidamente conocida. Y esto que estoy diciendo para los algoritmos se puede aplicar prácticamente a todos los campos, ¿no? La geolocalización, por ejemplo, que ha sido utilizada para detectar personas infectadas en China o en Israel o en otros países, por ejemplo, ¿no?, puede ser muy útil, pero también puede ser puesta al servicio de
seguimiento de personas políticamente, digamos, inadecuadas de acuerdo con los criterios del régimen, ¿no? Y entonces, bueno, cómo se... además, por ejemplo, en el caso de China, creo que también en el caso de Estados Unidos, en el desarrollo tecnológico de geolocalización, ha intervenido la policía, ¿no? Y esto es fuertemente cuestionable, ¿no? Porque evidentemente le están dando un uso que puede, digamos, puede poner más de manifiesto el carácter autoritario que pueden tener estos regímenes. De hecho, lo hemos visto tanto con Trump en Estados Unidos como con el régimen de China, ¿no? De manera que yo diría que nosotros tenemos escasísima capacidad de regulación, ¿no? Y sobre todo de adaptación rápida, ¿no? Que requiere justamente el proceso de regulación. Porque si hay algo que está ocurriendo con esta tecnología es que tenemos que estar modificando permanentemente, ¿no? Las bases de la regulación. Excelente, Oscar. Tengo una consulta de Karen, de la Universidad del Comahue. Es interesante ver que nos han visitado desde otras universidades y de otras muy bien. partes del mundo. Ella pregunta, bueno, ¿cómo con las nuevas herramientas requeridas para pensar la gestión pública en era exponencial podemos asegurarnos que se enfoquen de manera correcta y eficiente en la administración de los recursos del Estado frente a una crisis como la actual, un poco vinculado con lo anterior, ¿no? Nosotros tenemos un problema estructural muy serio, ¿no? No tenemos recursos. Francamente, no tenemos recursos, ¿no? Y por más que yo, a través de este tipo de trabajos, quiera alertar, ¿no? Sobre las dificultades, ¿no? Creo que solamente podemos hacer cambios marginales a esta altura, ¿no? A mí me parece que por lo menos un paso importante sería producir una toma de conciencia generalizada. Aun cuando no tengamos recursos, por lo menos instalar, ¿no? En la agenda del Estado el tema, ¿no? A la espera, en todo caso, de que podamos disponer tanto de los perfiles del personal requerido, ¿no? Porque esto requiere también la introducción de una cantidad de roles dentro de la dotación de funcionarios del sector público que hoy no tenemos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si al menos introducimos la problemática en la agenda, bueno, cuando el día que estemos en condiciones de destinar mayor cantidad de recursos, ojalá, ¿no? Estaremos un poco más acompasados con lo que está ocurriendo, por lo menos en los países más avanzados. Oscar, acá tenemos una pregunta un poco corporativa, pero la hace una colega de España, de Madrid, y nos pregunta ¿qué función o rol tenemos las politólogas y politólogos en la era exponencial? La verdad que es una pregunta bastante interesante. Es una pregunta interesante y yo la respondería directamente mirándome al espejo, ¿no? Y entonces diciendo, bueno, esto mismo que estoy haciendo en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, en especial a Oscar Oslak, a los miembros de mi cátedra, a Elsa Allende Rosas, que es la directora de la carrera, que se quedó toda la conferencia, toda la charla. La verdad que le agradezco mucho, mucho a Elsa. Sé que está con bastante trabajo y varias presentaciones en este inicio del segundo cuatrimestre. Y bueno, gracias por habernos acompañado. La verdad que nos gustó mucho y es muy interesante el formato. Nos iremos adaptando y la universidad tiene que ir adaptándose, como decías vos en tu columna hace unos cuantos días, Oscar. Bueno, no fue magistral. Bueno, les agradezco mucho y entonces saludamos así con la reacción típica de... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adiós. Oscar. Nos estamos Hasta viendo. siempre. Seguimos en contacto, Maxi. Gracias. Gracias. Y he Gracias, visto muchas gracias. que la directora estuvo bastante tiempo, no se quedó unos pocos minutos. Así Muchas que gracias. también mandale un saludo a Elsa. Adiós. Gracias.